Muy buenas noches. Es un honor contar con su participación en esta noche. El día de hoy nos acompaña la doctora María del Carmen Rodríguez Servín, directora de Leyes y Ciencias Políticas, para que pida un fuerte aplauso. Nuevamente, muy buenas tardes. Para mí es un acto no emotivo, emocionante al máximo. Estamos en presencia, tenemos la oportunidad de ser quienes veamos la primera semana jurídica de la Universidad Humana. Esto constituye un parteaguas para la institución. Una institución siempre debe buscar la vinculación entre sus docentes, sus alumnos, sus autoridades y sobre todo con aquellos estudiantes, exponentes de la carrera, que a veces vemos lejanos, pero que cuando nos brindan la oportunidad de estar cercanos, hay que aprovecharlos. El día de hoy vamos a inaugurar esta primera semana en la que Universidad Humanitas, su director general, el licenciado Andrés Johnson, su rector y los ponentes que hoy nos acompañan, nos pondrán en contacto, obviamente, con el conocimiento y nos serán algo que es muy importante, su experiencia. Tendremos la oportunidad de acercarnos a quienes hacen la vida jurídica en la práctica, y para que de alguna manera esto se dé, vamos a agradecerle obviamente a nuestro rector institucional, doctor González Alcántara, el apoyo que nos brindó para estructurar esta semana, que como bien lo dice el nombre, una semana completa dedicada al conocimiento, al contacto de nuestra área de conocimiento, o sea, leyes, y sobre todo a tener la oportunidad de ver con los especialistas de las áreas la opinión de los temas que per se son interesantes. Para este acto vamos a pedirle a la doctora, al doctor Chévez, que nos va a acompañar, posteriormente a la doctora y a los maestros que están aquí, cada uno de ellos, que haré una muy breve presentación de quiénes son, el hecho de que nos vayan acompañando y haciendo toda la exposición. Algo que queremos manifestar y compartir con ustedes, el tiempo es muy breve. Cada exposición y cada tema en el día de hoy llevará alrededor de 15 minutos. 15 minutos en los que vamos a tratar de aprovechar al máximo el conocimiento y obviamente la experiencia de cada uno de los ponentes. Algo importante también será el hecho que al finalizar esta exposición, cuyo tema hoy en apertura es la posición política de la Ciudad de México y sus perspectivas, ustedes tengan la oportunidad de hacer en breves momentos también preguntas y respuestas, y haremos después la clausura. No sin antes dejar marcado que todas las semanas tendremos temas de gran interés, y así como hoy nos acompaña con este entusiasmo, le llamamos casa llena, porque esto es una casa de estudio, nos acompañan durante la misma hasta el cierre el próximo sábado. Hoy vamos a invitar, por favor, al maestro León Aceves Díaz de León, director general de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. Sus currículos son por demás de cada uno muy extensos, solo mencionaré algunas cuestiones cortas. Él es candidato a doctor por la Escuela Doctoral de Derecho Público y Ciencias Políticas de la Universidad de París, Francia. Es maestro en Administración y Ciencias Políticas, y ha tenido de alguna manera hoy el cargo, y tiene el cargo de director general de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, que per se tiene el conocimiento de lo que va a ser y será nuestro nuevo estado, el estado más joven de esta República Mexicana. Maestro, ¿usted hace el favor de hacer la inauguración, por favor? Un aplauso para a todos, es un honor estar el día de hoy con ustedes. Quiero saludar muy afectuosamente al doctor Ramírez, de esta casa de estudios, a la comunidad universitaria, a las y los profesores y investigadores de esta institución, a las y los estudiantes, y desde luego a los extraordinarios ponentes que se necesita el día de hoy en la parte de esta primera semana jurídica de los humanitas. En primer lugar, quiero recordar que es un gusto estar en este evento, porque siempre al celebrarse que se presente, que se genere espacios de diálogo con quienes están preparándose como futuros profesionistas y quienes ejercen ya responsabilidades profesionales
segundo lugar, es un honor porque tenemos un gran aprecio y admiración por quienes convocan desde esta institución de educación superior, a quienes no puedo sino felicitar por esta iniciativa, a la vez agradecerles a participar en este acto. En tercer lugar, porque al haber realizado personalmente también estudios de Derecho, me da un gran gusto poder platicar muy rápidamente con los colegas. Si me lo permiten, me gustaría ayudar por llegar a esta primera sesión. Me gustaría recordar que bueno, primeramente como universitarios, viven una etapa privilegiada de la vida, forman ahora mismo parte de una comunidad académica. En sí mismo en este país es un privilegio, todos sabemos, los espacios son más bien extremadamente limitados, quienes tienen la posibilidad de cursar formación superior, pues son pocos comparado al resto de los jóvenes que no tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, el formar parte de una comunidad académica en sí mismo es un gran privilegio, particularmente porque tiene como cometido el formar parte de una comunidad académica, pues observar la realidad, cuestionarla, aprender de ella, imaginar una mejor sociedad y hacerse las herramientas necesarias para la comunidad. Me gustaría muy rápidamente subrayar que la realidad que estamos viviendo en nuestro país, y desde luego esto no es exclusivo de nuestro país, también se vive en otras partes del mundo, pero lo que nos toca en nuestro país, la realidad a la que nos toca enfrentarnos como profesionistas, como ciudadanos, pues no parece muy alentadora. Hay una gran responsabilidad que tenemos como profesionistas. ¿Por qué no es muy alentadora? Bueno, de entrada las brechas y las desigualdades sociales pareciera que no solo no disminuyen, sino que hay consenso entre diversos expertos en cuanto a que la riqueza se concentra en menos manos. Y esto implica pues una descomposición de la ecuación del tejido social, las cuales a su vez tienen diversas implicaciones. Sin duda, los fenómenos de violencia que ustedes, como estudiosos de derecho, tal vez el año que les está tocando estudiar, estos lacerantes fenómenos de violencia que afectan a nuestro país, o bien la falta de confianza y de solidaridad de que las personas sientan solo al de las manifestaciones que están teniendo esa descomposición social, que a su vez desde luego tiene un asidero, tiene una cierta explicación en muy buena medida en las desigualdades sociales. Por otra parte, pues nuestro país ha conocido importantísimos avances en materia de democratización, hemos conocido diversas alternancias. Sin embargo, pareciera que en la sociedad todavía existe la opinión de que quienes tienen a su cargo los asuntos públicos o bien no son suficientemente todos, o bien no cuentan forzosamente con las capacidades profesionales para dedicarse a los asuntos públicos. Además, desde luego, hay una diversidad de casos de corrupción que contaminan sin lugar a dudas la vida pública. Por no hablar de los sistemas de seguridad, de procuración y de justicia, que en muchas ocasiones en nuestro país vienen siendo fuertemente cuestionados en cuanto a su desempeño. Todo ello y muchos otros fenómenos, por razones de tiempo, no nos daría para seguir desmenuzando, pero todo ello nos tiene sumidos, no es algo nuevo para ninguna de las personas que nos encontramos aquí, pues se tiene una profunda desconfianza en la democracia, en las instituciones y en muchas ocasiones, por qué decirlo, incluso en algunos profesionistas más que otros. El ser servidor público, por ejemplo, pues actualmente no es una de las profesiones que mayor reputación tiene. La sociedad, por tanto, en que vivimos, pues tiene problemas cada vez más complejos, requiere de profesionistas comprometidos socialmente y que a la vez no solo estén comprometidos, sino que contemos con un espectro de competencias cada vez más riguroso y cada vez más amplio. Precisamente una de las muchas ventajas que tiene efectuar estudios de derecho, pues es que se tiene un enorme abanico de posibilidades para el desempeño profesional. Y algunos de ustedes, esperamos que muchos, seguramente elegirán el servicio público para desempeñarse en su vida profesional. Y aquí, ya casi para concluir, me gustaría ahora sí que compartir con ustedes un par de elementos de reflexión dichos desde mi muy humilde experiencia académica y profesional, y particularmente como alguien que ha dedicado los últimos años a estudiar los
los temas de la formación y profesionalización de la función pública. Solo un par de elementos de reflexión. Por un lado, pues revertir el descrédito de la función pública. Es decir, me parece que quienes decidan hacer de la función pública una profesión, forzosamente estaremos obligados a seguir abonando con todo nuestro esfuerzo, con toda nuestra dedicación, a revertir el descrédito que se levanta en la sociedad. Sabemos que ser servidor público pues es un segundo, pues en nuestro país no goza precisamente de la mejor de las reputaciones, y para cambiar esta situación pues es imperativo demostrar con probidad, es decir, con honestidad, con competencias técnicas, que la función pública representa una profesión digna e indispensable para contar con instituciones que sean más sólidas y que sean generadoras de desarrollo, es decir, para el fortalecimiento institucional que tanto le hace falta a nuestro país. Por otro lado, el segundo de los elementos, pues, de los retos, sería dar resultados positivos en la atención de los problemas públicos. Si bien en nuestro país, como en gran parte del mundo, la función gubernamental estuvo durante décadas, incluso siglos, casi reservada a los juristas, precisamente, a los doctos de las leyes, pues esto respondía a un paradigma, a un modelo de administración pública específico, lo que algunos llaman el modelo tradicional, el modelo burocrático bolivariano, que se basaba principalmente en un fuerte énfasis en el control, en el apego restricto, casi ciego a la norma y a los procesos, pero que no ponía suficiente énfasis en la consecución de resultados en el ejercicio gubernamental, es decir, en transformar la realidad social a partir de la acción de los políticos y las instituciones. Pero esto se ha venido transformando con la inclusión, la incorporación de los nuevos modelos de gestión que poco a poco van ganando terreno y que están orientados no solo a cumplir con los procesos y con las normas, que de por sí sabemos que es fundamental, es un imperativo para la autoridad cumplir con ellos, pero que no basta, sino que también se orientan a producir resultados. Todo esto, la incorporación de estos nuevos enfoques, pues dan al servicio público una racionalidad diferente, que es la idea que me gustaría transmitir aquí. Una racionalidad diferente que consiste en generar valor público, es decir, bienestar social, o para decirlo en términos más llanos, que se concentre en generar mejores condiciones y calidad más justas para todas y para todos. Además, la complejidad de los problemas pues, ha obligado a las administraciones públicas a volverse mucho más multidisciplinarias. En espacios que tradicionalmente estaban reservados para los juristas, para los vigilantes de las normas, pues han venido abriéndose a economistas, a antropólogos, a politólogos, a sociólogos, por citar solo algunos. Y como estudiosos del derecho, pues ello nos conduce a desarrollar una apertura de miras y a contar con las competencias que nos permitan interactuar con otros campos del conocimiento en la comprensión y en la mejora de las realidades sociales. Ahora sí, ya casi para concluir, sea cual sea la trinchera que ustedes elijan, quiero combinarnos a reflexionar sobre el compromiso social y laboral del sistema profesional, que no le demos la espalda a los sueños de una sociedad mejor de la que vivimos, sueños que estoy seguro les hacen ayudar a escoger esta profesión. Entendiendo compromiso social en su sentido más amplio. Esto es que independientemente de que decidan dedicarse a la abogacía, a la iniciativa privada o al sector público, no perdamos de vista que solo con mayor justicia, igualdad y honestidad podemos construir una realidad que como país ayudamos. Por todo ello, nos congratula enormemente el programa que se ha sostenido para esta primera semana de Humanitas, semana del derecho. Nos congratula ver que se abordarán temas tan diversos y de la más alta importancia, tanto para quienes se dedicarán al sector público como al sector privado. Es así que analizar y discutir lo relativo a la futura construcción de los científicos es un gran acierto, desde luego, porque se espera que sus contenidos no solo sean más invitados, porque aquí mismo hay al menos un par de integrantes
responsables de la Constitución, pero sabemos que sus contenidos de avanzada buscan consolidar lo ya logrado en esta ciudad con el ejercicio de libertades y derechos, y a la vez no quedarnos ahí, sino generar nuevos diseños institucionales que permitan atender los rezagos que habían enfrentado esta propuesta. No me resta sino felicitarlos, congratularnos por esta extraordinaria iniciativa y desear que los trabajos de la sean sumamente al maestro León Aceves Díaz de León el habernos apoyado en este acto inaugural. Y ahora vamos a ir a la parte medular, la parte académica, que es el tema que nos ocupa el día de hoy. Este tema se llama Gestión Política de la Ciudad de México. Qué gran oportunidad, porque coincida el nacimiento de un nuevo Estado, una nueva Constitución, nuestra primera semana política. Creo que es una feliz coincidencia y vamos a aprovechar este parteaguas que se nos da. Pidiéndole al maestro, al doctor, a nuestro rector institucional, el cual nos enorgullece que sea líder en esta institución, que nos acompañe a exponer la parte que le toca. No hablo de su currículum porque es tan vasto, si nos llevaríamos los 15 minutos y media hora más, creo que tenemos que hacer una exposición. Basta de saber que su experiencia, su cultura y su obra publicada nos honra por tenerlo como director institucional. Doctor, muchas gracias. Agradecemos su presencia, desde luego al maestro Andrés Johnson, que nos hubiera invitado a estar participando en este caso. Nos han invitado a todos nosotros a reflexionar sobre la Constitución para la Ciudad de México, o la Constitución de la Ciudad de México. El año de 2016 ha sido un año trascendental para la historia de la Ciudad de México. Es la capital de la nación desde el movimiento de independencia y antes de ello, sede de los poderes regionales. La naturaleza política de la capital varió considerablemente a lo largo de la historia y sobre todo conforme al federalismo y al centralismo, y ocasionalmente algún emperador refundaba políticamente la nación. No obstante, la Constitución Política de 1917 habría de establecer el régimen político que habría de permanecer durante casi un siglo, sin cambio alguno y, sobre todo, sin nada novedoso durante el siglo XX. Concebida como un distrito federal, a semejanza del Distrito de Columbia, sede de los poderes de la Unión Americana, la capital mexicana existió durante décadas como una extensión más de la federación, con un nivel de autonomía prácticamente nulo, desprovisto casi por completo de instituciones representativas. Aunque esto pudo resultar funcional hasta cierto punto, en ciudades concebidas para esta sola finalidad, pensemos en Washington, en Brasilia, resulta evidente que en una ciudad de casi 10 millones de habitantes, con un producto interno bruto superior al de cualquier entidad, y en una medida, una capital intelectual y cultural con su propio sabor local, requiere necesariamente de un nivel de autonomía considerable. La idea de una Constitución para la Ciudad de México había circulado ya en la comunidad política y académica, con una recepción mixta, desde un reconocimiento de una necesidad imperiosa, por demás justificable, hasta el escepticismo que no veía en ello más que una estrategia publicitaria de nuestra clase política ansiosa de capitalizar su dominio en la unidad más importante del país. La realidad, como sucede a menudo, se encuentra en algún punto entre ambos aspectos. Resulta evidente la necesidad de emancipar al puro capitalismo del imperio incluso de los poderes federales, cuyos integrantes, en su mayoría, no son representantes de los intereses de la población
institución seria, funcional, realista, permitiría a un gobierno responsable colocarse en la primera línea de la defensa del federalismo frente a la creciente y avasalladora corriente de la federación que está presente en los últimos años. Por otro lado, la creación de un catálogo de derechos fundamentales propios de la ciudad, ajustados a las necesidades y, lo más importante, a las condiciones sociales, permitiría transparentar el papel y dar fuerza a la ley a una cultura política propia, afinada para abordar problemas concretos que necesariamente escapan a la criminalidad que caracteriza la legislación federal. Sin embargo, es en este último punto donde comienzan a sufrir las dudas, pues también es encomiable la reciente extensión de los catálogos de los derechos fundamentales, así como la implementación de herramientas de métrica más poderosas que el cine, palabras como el federalismo, también se las justicia, que traduce la importancia de la clase política contra la justicia, a percibirse como una autorización del derecho común, hasta que consideró como una entidad discreta, sólida y monolítica para convertirse en una masa amorfa difícil de navegar, en donde la retórica, la política y el derecho propiamente se vuelven indistinguibles. La Constitución de la Ciudad de México, en fin, tiene la potencialidad para innovar ahí donde la mayoría de las constituciones de los estados se han renunciado a repetir la federal. Es posible crear nuevos métodos de participación ciudadana, construir el servicio público alrededor de una serie adecuada de derechos que conduzcan a los oficiales electos a responder directamente ante los votantes en lugar de actitudes partidistas. Para ello, las candidaturas independientes, la reelección de legisladores e incluso la revocación de mandatos serían elementos claros y generarían mecanismos flexibles de participación mediante la constitución de órganos políticos estrictamente populares encargados de dar una solución efectiva, realista y democrática a problemas de diversa escala. Es posible, en resumen, que esta Constitución sea el siguiente paso, acaso el definitivo, en un proceso de democratización que tras varias décadas ha producido, en el mejor de los casos, resultados agridulces. Pero también es posible que la Constitución acá, como ocurre en más de una ocasión, convirtiéndose en poco más que una herramienta propagandística de las élites políticas en un instrumento puramente nominal cuyas pocas prescripciones de peso seguramente serán modificadas con tanta frecuencia que pudiera perder cualquier aspiración de legitimidad. La Constitución podría convertirse, en otras palabras, en un catálogo de buenas intenciones, cuyo cumplimiento de antemano se podría saber poco más ilusorio. Sin embargo, esperamos en una realidad distinta, en un ejemplo para el cambio, en el cumplimiento de la legítima aspiración de la población de la Ciudad de México de darnos una norma fundamental que nos lleve a buen fin. Una democracia real, una igualdad social y, sobre todo, una prosperidad económica para toda la población. Muchas gracias. Y ahora invitamos al doctor Ismael Macías Barrón, catedrático de Derecho Comparado Constitucional y el doctorado de Derecho del Instituto Nacional de Desarrollo Judicial, que nos acompañe y participe también en este trabajo. Muy buenas noches a todos ustedes. Agradezco la invitación y felicito
exclusivamente a quienes auspiciaron este importante evento. Como sabemos, el 29 de enero de este año se publicó el decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Constitución General en materia de la reforma política de la Ciudad de México. Por fin se logró la autonomía política de esta capital. La ciudad ganó a pulso su libertad, porque solo es libre aquel que vive de acuerdo con su propia elección. Hoy hace 71 días tuvo lugar la elección de 60 de los 100 diputados de la Asamblea Constituyente. Esta Asamblea discutirá y aprobará la Constitución de la Ciudad de México. Tiene como plazo hasta el 31 de enero de 2017. La Constitución entrará en vigor en septiembre de 2018 y el día 15 del propio mes, la legislatura de la Ciudad de México iniciará su primer periodo de sesiones. La Constitución de la Ciudad de México representa, 1, el pago de una deuda histórica con la capital del país, ilustrada y cosmopolita, pero históricamente marginada. 2, un nuevo marco institucional para abordar las tensiones entre la Federación y la Ciudad de México y sus gentes. 3, una nueva relación con los gobiernos metropolitanos. Debemos tratarnos como buenos parientes y no como vecinos distantes. 4, el fin del oscurantismo, caracterizado por estos males: discriminación. Los habitantes de la Ciudad de México tendremos los mismos derechos políticos que el resto de los mexicanos. Ya no seremos más ciudadanos de segunda. Vasallaje de las autoridades locales con respecto a la Federación. Inequidad en la asignación del dinero, entre otros aspectos en las participaciones de recursos federales. Una ciudad que es nuestra casa, pero en la que no mandamos. Diputados o senadores de Campeche o Baja California, por los que ni siquiera votamos, eran los que decidían el estatuto de gobierno del Distrito Federal y el rumbo de la ciudad, y no podíamos llamarlos a cuentas. La Constitución de la Ciudad de México culminará una serie de reformas que en las últimas 3 décadas contribuyeron a ampliar poco a poco la autonomía de la capital del país. Esta es la historia. En 1824 surge el primer Congreso Constituyente de México. Este Congreso decide establecer los poderes federales sobre una superficie de 2 leguas a partir del centro de la Ciudad de México. Así nace el Distrito Federal. En la Constitución de 1824, el Poder Legislativo Federal hace las veces de legislatura local. El gobierno del DF quedó bajo la jurisdicción del gobierno nacional y solo habría elecciones para los ayuntamientos y los pueblos. La Constitución de 1857 y la de 17 mantuvieron la misma tendencia conservadora. Peor aún, en 1928, por iniciativa de Obregón, se suprimieron los ayuntamientos y el gobierno representativo desapareció en la Ciudad de México. La denominación de las delegaciones viene desde entonces, 1928. Delegación proviene de delegar. El presidente de la República
delega sus funciones para que otros las ejerzan en su representación. Y así las cosas, durante 60 años, el Distrito Federal vivió bajo la tutela presidencial. Pero en 1987, la situación comenzó a cambiar, después de los sismos de 85, en que el presidente de la Madrid y el regente Ramón Aguirre se pasmaron, pero no la gente de la ciudad. En ese año de 1987 se reformó la Constitución General para dar origen a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, con facultades para iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la Unión en materias referidas al DF y para emitir reglamentos, bandos y ordenanzas. 9 años después, la reforma política de 1996 amplió las facultades legislativas de la Asamblea de Representantes y el Congreso Federal expidió un estatuto de gobierno. Desapareció la regencia del Departamento del Distrito Federal. Esta reforma de 1996 fue determinante en la consecución de la autonomía de la capital. Por primera vez se convocaría a elecciones para jefe de gobierno en 1997 y 16 jefes delegacionales en 2000. La Asamblea de Representantes se transformó en Asamblea Legislativa integrada con diputados, pero no tenía las mismas facultades que los congresos locales de las 31 entidades federativas. El líder opositor Cuauhtémoc Cárdenas fue el primer gobernante del DF electo democráticamente en 1997. Sin embargo, no se lograba la plena autonomía. Por ejemplo, el titular de Seguridad Pública y el procurador de Justicia eran nombrados por el presidente de la República. En caso de remoción de jefe del departamento del DF, el presidente proponía al Senado a la persona que lo sustituiría. Así las cosas, contar con una constitución propia y transformarse en uno más de los estados de la federación siguieron siendo sueños guajiros para los capitalinos. Los años siguientes fueron marcados por la crispación política y las tensiones entre el gobierno federal, con uniforme rojo o azul, y el gobierno local, con uniforme amarillo. Pero este año la situación cambió en redondo. De la reforma constitucional que nos ha dado, podemos destacar 8 aspectos importantes. 1. Cambio de nombre, Ciudad de México. 2. Las delegaciones se convierten en demarcaciones territoriales. En lugar de jefes delegacionales, surgen los alcaldes y concejales. 3. En la remoción del jefe de gobierno ya no participará el Senado. 4. La legislatura de la Ciudad de México contará con facultades legislativas plenas como cualquier congreso estatal. También participará en las reformas a la Constitución General. La Cenicienta es invitada en la mesa principal. La Constitución de la Ciudad de México definirá el número de miembros del Congreso local. Como recordamos, de acuerdo con la reforma política de 2014, los diputados locales podrán reelegirse hasta por 4 periodos y cada periodo es de 3 años. 5. El tiempo del cargo de los magistrados del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México se definirá en la Constitución local. 6. En cuanto a los recursos, conviene destacar los aspectos siguientes. A. El Congreso local aprobará el presupuesto de egresos de las demarcaciones territoriales. Los consejos controlarán el ejercicio del gasto en cada demarcación. B. Las demarcaciones territoriales podrán acceder a recursos federales. En la Constitución
Debe haber criterios claros y control riguroso en el ejercicio y la calidad del gasto. C. El gobierno de la Ciudad de México podrá contraer deuda, pero con aprobación del Congreso local. D. Se crea un fondo de capitalidad que permitirá que el gobierno local comparta costos con la Federación vinculados con la Ciudad de México como capital del país. E. Como resultado de la reforma anticorrupción 2015, se crea una entidad local de fiscalización que tendrá como función revisar el ejercicio de los recursos locales y la cuenta pública. 7. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública es nombrado libremente por el jefe de gobierno de la Ciudad de México. El presidente puede removerlo por causas graves si se pone en riesgo o se afecta la seguridad de los poderes federales. En cambio, el procurador de justicia es nombrado y removido libremente por el jefe de gobierno. Y 8. Se crea el